Bienvenidos a esta entrevista de Martes Financiero del Diario La Prensa. Le damos la bienvenida a José Ramírez, quien es presidente de Alórica para Latinoamérica y el Caribe. Alórica es una empresa que tiene que ver con el servicio al cliente, un call center y innova con todo lo que tiene que ver con el servicio de las empresas, asistencia para sus clientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Pues hace poco anunciaron un programa de inversión interesante en el cual habría nuevas vacantes aquí en Panamá. ¿Cómo están innovando ustedes como empresa de servicio? Últimamente, pues la gente sigue en sus casas, en teletrabajo, y muchas empresas necesitan mantener esa comunicación con el cliente de forma creativa y dinámica. Bueno, yo creo que la pandemia obviamente cambió el mundo y nuestra empresa también tuvo que cambiar su modelo de negocio. En Panamá hoy en día el 90% de nuestros colaboradores está trabajando desde casa. Eso es algo que nunca tuvimos antes de la pandemia y yo creo que es una gran oportunidad porque en este momento, requiriendo mucho más personal del que teníamos antes de la pandemia, los servicios se han movido al mundo digital, por ende nuestro negocio está creciendo y el hecho de brindar trabajos desde casa nos ha abierto la puerta a contratar a nivel nacional. Nosotros teníamos esa restricción. En un momento tuvimos un site en Panamá Oeste, del cual teníamos casi 700 personas laborando desde allí. Y cuando empezó la pandemia decidimos cerrarlo porque ya no era necesario. Ahora nosotros tenemos colaboradores en Chiriquí, en Santiago, en Herrera, en Los Santos, en Coclé, y estamos contratando a nivel nacional. Esa oportunidad tenemos que explotarla. Hay mucho desempleo todavía en Panamá después de la pandemia. Afortunadamente estamos mejor que otros países de mi región, pero aún así la gente requiere trabajo y nosotros estamos allí para darlo, siempre y cuando la persona hable inglés, que es un requisito importante dentro de nuestro negocio. Pero la realidad es que nuestra empresa está trayendo plazas de trabajo al país. En este momento tenemos arriba de 2.000 colaboradores y estamos contratando 1.000 más dentro de los próximos 6 meses. No sé si han visto nuestras campañas en las redes sociales y en otros medios, pero estamos contratando a casi 300 personas en este mismo momento y dentro de los próximos 6 meses vamos a requerir otras 900 más. Por ende, yo creo que es una gran oportunidad para el pueblo panameño a través de nuestra empresa conseguir una plaza de empleo bien pagado, pues nosotros pagamos bien, y la oportunidad de trabajar desde su casa, la cual es sumamente cómoda. Yo en este momento estoy trabajando desde mi casa y ya para mí es mi normalidad. Ya no voy a la oficina de todas las veces como lo hacía antes y ahora trabajo desde mi casa. Y es súper cómodo estar cerca de tu familia, de tener más tiempo, evitar tiempo en el tráfico, en el que sabemos que en Panamá es bastante tedioso. Y sobre todo, imagínense, las personas que trabajaban en Panamá Oeste tenían que, antes de nosotros tener un site allá, tenían que venir desde Panamá Oeste hasta la ciudad, a nuestro site. Cuando abrimos ese site, la gente lo tenía aún más cerca, pero aún así tenías que salir de tu casa, tenías que ir a trabajar. Ahora ni siquiera tienes que hacer eso. O sea, te paras en la mañana, desayunas, te vistes y ya estás trabajando. Eso es Ahora, una... ¿cómo se ha reinventado el negocio del call center y de la atención al servicio al cliente en estos 2 últimos años? ¿Y de qué manera ustedes están innovando para hacer la diferencia en este segmento de industria que es competitivo? Porque hay otros jugadores también locales y regionales. Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo nos hemos reinventado? Bueno, nuestro modelo de negocios cambió de manera significativa solamente por la parte tecnológica. Tuvimos que invertir en tecnología para poder estar más conectados con nuestros colaboradores ahora porque no podíamos estar frente a frente. Pero si trabajar desde tu casa solo es difícil, porque sí, no es fácil para nada, el hecho de interactuar con otras personas, el cual es una necesidad humana endémica de nuestra raza, de nuestra
de nuestra naturaleza, es mucho más difícil interactuar con tus líderes y con las otras personas con las que tú trabajas a través de video, a través del mundo virtual. Entonces, ha sido un poco más complicado llegarle a nuestros colaboradores y hacerles entender de que nosotros estamos allí para apoyarlos, de que nuestro liderazgo existe, de que cualquier problema que tengas nosotros te lo vamos a tratar de resolver. Si tuviste algún problema con tu pago, te lo vamos a resolver. Ese tema ha cambiado nuestro modelo completamente. Ahora tenemos que estar mucho más pendientes de todos nuestros colaboradores porque no los vemos. Entonces tenemos que estar saliendo y mandándoles mensajes y llamándolos por teléfono, llamándolos por WhatsApp, porque ellos están en sus llamadas del día a día en el call center. Entonces tienes que buscar otros canales de cómo llegarles, programar sesiones de feedback y de coaching. Ese tipo de cosas obviamente cambiaron con la pandemia. Desde el punto de vista de la industria a la cual ustedes ofrecen su servicio, ¿cuáles son esas tendencias y qué buscan en una empresa como Alórica? Bueno, te puedo contar de lo que yo espero de mis colaboradores y de mis colaboradores requieren de mí y también de lo que mis clientes requieren de mí. Empecemos por el colaborador. El colaborador quiere una plaza de empleo bien pagada, que te traten como familia, que te traten bien y que te den beneficios. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que yo busco con un colaborador? Bueno, definitivamente que cumpla los requisitos, que hable inglés, pero que también tenga la dedicación y la disciplina de trabajar en una industria como esta. Esta industria funciona al minuto. O sea, uno no puede estar tarde, no tiene que estar a la hora que necesito que esté conectado, tienes que estar conectado. Nosotros ofrecemos infinidad de horarios dentro del rango de horas de un día para que tú trabajes las horas que a ti te conviene trabajar. Yo tengo las oportunidades, tengo los horarios, tú me dices a mí dónde quieres trabajar y yo te doy una plaza de empleo. Pero asimismo yo requiero de que tú tengas la disciplina de estar conectado a la hora que yo necesito que estés conectado y trabajar las horas que yo necesito que trabajes. Eso por el lado del colaborador. ¿Y qué es lo que buscan en mis clientes, en mí? Una empresa que le dé servicio a la hora que ellos la necesitan. Y para eso yo necesito tener personas disciplinadas que cumplan con sus horarios, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tiene Panamá para ofrecer a nuestra industria? Nosotros tenemos una considerable cantidad de personas que hablan inglés. Eso por un lado. Tenemos una cultura muy americanizada. O sea, nosotros entendemos sobre productos financieros, por ejemplo. En otros países es más complicado que la gente entienda qué es lo que es un servicio de seguros, una tarjeta de crédito, una línea de crédito bancario. En Panamá, el panameño está acostumbrado a eso, conoce muy bien esos productos. Nosotros ofrecemos un expertise que no tienen otros países en ese sentido debido al sistema financiero que tenemos en Panamá y la cultura que tenemos en Panamá. Eso es lo que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes de Panamá. Nosotros no seremos un país como India que tiene millones de personas trabajando en un call center, pero las personas que nosotros tenemos trabajando en un call center son personas que traen un valor agregado a mis clientes que no conseguimos en otros países. No sé si te Cuando hablamos de una época de la digitalización de los procesos y donde ya la automatización es una realidad y se habla de los chatbots, de los robots que contestan al cliente, ¿cómo entonces seguir vigente una industria de call center en medio de esta revolución digital? Nos especializamos. Todavía existen muchos call centers en Estados Unidos, que es el mayor mercado de BPO del mundo. Esos agentes están todavía trabajando en Estados Unidos y no están en India, ni en Filipinas, ni en ninguno de nuestros países grandes, precisamente porque ellos hacen un trabajo mucho más complicado que lo que puede hacer un chatbot hoy en día. Nuestra misión es que ahora con toda esta presión que hay en Estados Unidos del aumento de salario mínimo, por ejemplo, que esas plazas de trabajo migren hacia Latinoamérica. Esa es mi misión. Mi misión es traer más de esos empleos que todavía están allá, traerlos a Latinoamérica. ¿Por qué?
Porque esa especialización que nosotros estamos logrando en Latinoamérica y el Caribe, no para quitarles el trabajo, sino para tratar de que ellos migren esos trabajos hacia acá, es mi misión número uno. Yo quiero traerme esos empleos acá porque esos empleos son mucho más especializados y son mejor pagados que los que nosotros teníamos o conocíamos tradicionalmente de un call center. Ese yo creo que es la mayor revolución que va a haber dentro de nuestro negocio. En términos de ciberseguridad y la privacidad de los datos, ¿qué retos tiene una empresa como Alorica en esta materia? Cuando hay regulaciones, por supuesto, en el país, pero ustedes también pueden manejar operaciones desde Panamá, desde empresas en toda la región. ¿De qué manera se garantiza esa seguridad de los datos de las personas? Hay mucha parte tecnológica detrás de eso. Existen certificaciones, las cuales Alorica cumple. Nosotros tenemos auditorías todos los años en el tema de seguridad informática, pero yo creo que el mayor riesgo que tiene la industria en ese sentido es la naturaleza humana. Y eso cualquiera que trabaja en esta industria, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo. Las personas hacen cosas malas y es muy difícil esperar de que una persona mala no trate de hacer algo malo dentro de nuestra industria. El tema de fraude es nuestra mayor prioridad y nosotros hemos tratado de mitigarlo con muchos controles, pero siempre existe la posibilidad de que las personas, tú sabes, le den la vuelta a las medidas de seguridad y logren hacer algo malo. Lamentablemente ese es el mayor riesgo que tiene nuestra industria y nosotros hemos visto colapsar cuentas enteras debido al tema de fraude. Lo que nosotros necesitamos, tanto de este gobierno como de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, es que ellos regulen el tema de fraude virtual en sus leyes y que hagan, ¿cómo se llama? Que hagan que la gente sea accountable de esos errores en el mundo virtual. Y lamentablemente todos nuestros gobiernos están bastante lejos de esa realidad. En Estados Unidos, por ejemplo, si tú haces un fraude en un call center, se transforma en un delito federal y puedes ir a la cárcel. En Latinoamérica eso no existe. Entonces nosotros siempre tenemos ese riesgo latente dentro de nuestra industria. ¿Que se seguirán vigentes los call centers pese entonces a toda esta digitalización y robotización de las comunicaciones? Yo creo que sí, porque lo que va a pasar es que los servicios más simples y más fáciles de ejecutar van a pasar a los chatbots y van a pasar a los Alexas y a los Google Assistants y toda la parte tecnológica y de inteligencia artificial. Pero los servicios se van a volver más complejos y nosotros vamos a estar allí para darle personal especializado a nuestros clientes y hacer un trabajo mucho más especializado, valga la redundancia. Ahora hablemos un poco del perfil de José Ramírez. ¿Cómo llega a escalar en una empresa como Alorica y de qué manera pues, es el génesis de esta empresa que puede servir de modelo para otros emprendedores del país? Yo empecé como agente de teléfono en 2004. Cuando Alorica, mucho antes de Alorica, era una empresa que se llamaba Star Contact. Era del grupo Fidanque en ese tiempo. Empecé como agente de teléfono y yo creo que la diferencia en mí creo que fue la visión. O sea, muchas de las personas que trabajaron conmigo en ese momento se quejaban ay, el volumen de llamadas, este trabajo es muy estresante, y yo venía del mundo de la construcción. Entonces yo sabía lo que era trabajar abajo del sol y trabajo manual duro, y yo llego a esta empresa y veo las cosas bastante diferentes. Vi una oportunidad, vi una empresa que estaba en crecimiento y trabajé muy duro para lograr mis metas dentro de la empresa, y poco a poco mis líderes vieron en mí las ganas y la dedicación y bueno, el resto es historia. Me nombraron presidente de la región en noviembre del año pasado
Tuve muy buenos mentores dentro de la industria. Me tocó viajar el mundo y conocer mucho del mundo afuera de Panamá. Estuve en Guatemala, viví 2 años allá corriendo la operación de Alórica en Guatemala, y también estuve en República Dominicana, en México y en otros países, y conocí mucho más allá de lo que era el mundo de BPO, que en Panamá no está tan desarrollado como en esos países. En esos países hay cientos de miles de personas trabajando en esta industria. En Panamá solamente tenemos 2.000 y en el mejor momento tuvimos 3.500. Es un mundo un poco más pequeño, y cuando vi este mundo inmenso, vi muchas oportunidades y me interesé mucho y trabajé duro por llegar aquí. Pero yo creo que es más por los líderes que tuve. Tuve muchas personas con las que trabajé que eran muy visionarios y muy avanzados a su tiempo. Y yo creo que eso me ayudó mucho. Precisamente de esa enseñanza, ¿qué recomendaciones les da a los estudiantes, a los emprendedores acerca de progresar y de tener sueños y alcanzarlos? Que no se limiten. El mundo es mucho más grande de lo que la gente piensa. Cuando la gente se enfoca en una empresa o se enfoca en un mercado, tiende a ver las cosas limitadamente. El hecho de viajar y ver más allá de lo que hay afuera de Panamá, y las diferencias y las ventajas que tiene Panamá sobre otros países, eso me abrió los ojos. Cuando uno va a estos países y uno ve la necesidad que existe en esos países, y ve que son países que están mucho más atrasados que Panamá en muchos temas, te abre los ojos a tratar de ayudar un poco el mundo y tratar de generar empleo. Yo me levanto en la mañana todos los días pensando en cuántos empleos voy a generar hoy. Y eso me da una motivación que no tiene precio. Eso no lo logras sin ver el mundo más allá de Panamá y más allá de la industria. Ese es mi motivo ese es mi motivo de vivir, de hacer lo que hago. Volviendo a las operaciones de Alórica en Panamá, toda esta inversión de recurso humano y de amplitud de operaciones, ¿cuánto significa, digamos, en aporte al país? Wow, esa es una excelente pregunta. Nosotros hoy en día generamos alrededor de $60 millones desde Panamá al año. Esa es una cantidad considerable, pero es aún más importante cuando te das cuenta de que arriba del 75% de ese dinero que se genera fuera de Panamá se queda en Panamá. Se queda en Panamá en salarios, impuestos, servicios, etc. Eso es lo que la industria, el granito de arena que aporta la industria a la economía local. Y nosotros todos los días queremos seguir trayendo plazas de trabajo, porque ese dinero que viene de Estados Unidos se queda aquí. Así que la empresa tiene un gran impacto en la economía local en tema económico. Muchísimas gracias. Le damos al presidente de Alórica para América Latina y el Caribe, José Ramírez, panameño, quien ha escalado en una industria como esa industria de servicio de atención al cliente del call center, que tiene aún mucho futuro por delante y desafíos con el tema de la automatización de los procesos. Muchísimas gracias por la oportunidad.